Muy buenas tardes. En este momento vamos a hablar acerca de los principios fundamentales del derecho procesal no penal. Entre estos principios vamos a conocer al principio de oralidad, principio de motivación, principio de concentración, principio de contradicción y otros principios fundamentales dentro del proceso no penal que se van a detallar a continuación. ¿Qué son los principios fundamentales dentro del derecho? Los principios generales del derecho son un conjunto de ideas que atribuyen de una u otra manera a que se vayan a sustanciar los casos de una forma muy eficiente, lo más concreta posible. Es decir, que al momento de realizar las pretensiones tenemos que ser lo más objetivos y claros dentro del proceso, porque muchos principios van a regular tanto el comportamiento de la parte accionante como los accionados, y otros principios van a regular a los órganos o autoridades competentes administradores de justicia. Los principios del derecho nos van a servir para indicar las actuaciones determinadas que debemos de realizar dentro de la sustanciación de los casos, es decir, las posturas que vamos a tener que llevar, es decir, el respeto hacia las demás partes. Principio de la oralidad. Este principio es muy importante y fundamental. Este principio de la oralidad ha sustituido al que anteriormente teníamos, que era de una forma escrita, pero en la actualidad no tenemos un principio que sea 100% oral. Pero sí, dentro de una audiencia el principio de oralidad se lo va a desarrollar al 100%, ya que esta audiencia se lo va a desarrollar de manera oral. Esto nos va a permitir que podamos escuchar las alegaciones y pretensiones que va a presentar la contraparte. El juez también va a tomar en cuenta todos los argumentos que se está hablando dentro del proceso. Tenemos que ser muy claros y objetivos dentro de este principio. Un claro ejemplo sería que aquí vamos a debatir el uno y el otro de acuerdo a los argumentos que presentemos dentro del caso. Es decir, que nosotros vamos a afirmar una cosa dentro de este proceso oral y la contraparte nos va a poder refutar o contradecir a nuestras pretensiones, pero siempre y cuando lo fundamente con la ley. Concordancias del principio de oralidad. Este principio tiene concordancias con el artículo 168, numeral 6 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. También tiene concordancias con el artículo 4 del COGEP, donde nos dice proceso oral por las audiencias. Principio dispositivo. Este principio es aquel en donde las partes van a concentrar todos los argumentos que sean necesarios para la sustanciación del caso. Es decir, que aquí cada una de las partes va a presentar sus pruebas y testigos que sean necesarios para que el caso pueda ser solucionado ante la autoridad competente. Un ejemplo, aquí se podrían presentar pruebas testimoniales, documentales y periciales de acuerdo al caso que se está sustanciando en el momento, para que el juez conozca de todos los materiales necesarios que se van a presentar dentro del caso. Concordancias del principio dispositivo. Este principio tiene concordancias con el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. También tiene concordancias con el artículo 75 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, y también tiene concordancias con el artículo 168, numeral 6 de nuestra Constitución. Principio de inmediación. Este principio hace referencia a la interacción del juez con las partes procesales, es decir, el accionante con el accionado. Aquí se va a hacer recepción de todas las pruebas necesarias para el caso, pero que han sido presentadas anteriormente para que sean revisadas. Caso contrario, no van a ser tomadas en cuenta. Es decir, aquí vamos a tener que escuchar a los testigos y peritos que se han destinado para la solución de este caso en concreto. Un ejemplo sería
Por ejemplo, en el caso de violencia se tendría que presentar a un perito experto que dé su testimonio si ha habido alguna agresión física en contra de la mujer o de la persona afectada que ha recibido los daños, ya sea psicológicos o violencia. Concordancias del principio de inmediación. Este principio tiene concordancias con el artículo número 6 del Código Orgánico General de Proceso. También tiene concordancias con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador y como también lo tiene concordancias con el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. Principio de contradicción. Este principio es un criterio que rige en donde las contrapartes pueden refutar o contradecir a lo que la otra parte está argumentando. Es decir, que tenemos que respetar los tiempos que se nos ha otorgado dentro del proceso judicial para así uno poder confrontar o contradecir lo que la otra parte ha refutado en contra de nosotros y nosotros también podemos presentar nuestros argumentos dentro del proceso que se está sustanciando. Un ejemplo de este principio sería, si al momento de que la persona, tanto el accionante como el accionado, presenta una prueba y no estamos de acuerdo con que la prueba sea tomada como válida, nosotros podemos realizar una contradicción y argumentando en cuál sería la realidad y claridad objetiva de esa prueba para que el juez tenga una objetividad segura de lo que nos quiere decir la prueba presentada dentro del caso. Concordancias del principio de contradicción. Tiene concordancias con el artículo 168, numeral 6 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Principio de la motivación. La motivación es una resolución judicial, es una fundamentación y exteriorización de la sentencia, es decir, que el juez debe de fundamentar la sentencia o la resolución que va a ser dictada dentro del proceso judicial. Esto tiene que estar debidamente motivado de acuerdo a todas las pruebas que se han presentado dentro del caso y también debe basarse en la norma y la jurisprudencia también dentro de la doctrina y siempre tiene que respetar la Constitución y los instrumentos y tratados internacionales a los que se encuentra ratificado el Estado ecuatoriano para que así sus resoluciones sean motivadas y detallando el por qué le conlleva a tomar esa resolución del caso que se está sustanciando. Un ejemplo de esto sería, si no existe la motivación debidamente, podríamos presentar que se motive nuevamente la sentencia o que se realice una aplazación de esta sentencia. Concordancias del principio de motivación. Este principio tiene concordancias con el artículo 5, numeral 18 del COIP, es decir, del Código Orgánico Integral Penal, y también tiene concordancias con el artículo 76, numeral 7, literal L de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Principio de congruencia. Este principio es fundamental porque aquí el juez debe de ser muy objetivo y preciso al momento de tomar sus resoluciones. Es decir, que el juez va a observar todos los argumentos, pruebas, testigos, ya sean de manera, estos testimonios pueden ser periciales, materiales, las pruebas que se van a presentar dentro del caso. Va a ser lo más objetivo posible porque solo va a fijarse dentro de lo que se presenta de la audiencia. Es decir, que no va a dejarse amedrentar o intimidar por terceras personas que no pertenezcan al proceso que se está sustanciando. O tampoco puede recibir sobornos de terceras personas para que conlleve a un beneficio de una contraparte. Un ejemplo aquí del principio de congruencia sería que el juez va a ser objetivo en las pruebas que se presentan. Por ejemplo, si hay un testimonio de una persona, va a solucionar o tomar su resolución en base a ese testimonio que se presenta dentro de la audiencia. No va a tomar en cuenta testimonios que no se encuentren tipificados
o explicados que van a ser llevados dentro del proceso de sustanciación. Concordancias del principio de congruencia. Este principio tiene concordancias con el artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Principio de concentración. Este principio hace referencia a que debemos concentrarnos al 100% dentro del proceso, ya que el proceso se lo está realizando de una manera oral. Para así al momento tenemos que tener una escucha activa, es decir, escuchar primero para poder contradecir o refutar lo que la contraparte está presentando en contra de nosotros. ¿Qué nos da a conocer esto? Que este principio de concentración nos dice que tenemos que estar debidamente concentrados dentro del proceso para poder escuchar las pruebas y fundamentos que se presentan en nuestra contra y así uno poder tomar una resolución y que el proceso se sustancie en una sola audiencia y se pueda solucionar en una sola sección. Un ejemplo de este proceso de concentración lo podemos tener en una demanda de divorcio. En dicha demanda de divorcio se puede solucionar si es que hay menores, régimen de visita, pensiones alimenticias y la tenencia. Se lo puede solucionar dentro de un proceso, pero que están encadenados en la resolución del mismo. Es decir, en el mismo caso de divorcio se pueden solucionar esos casos mencionados anteriormente. Concordancias del principio de concentración. Este principio tiene concordancias con el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial y también tiene concordancias con el artículo 168 numeral 6 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Conclusiones de estos principios que se han hablado anteriormente. Estos principios son muy importantes en la aplicación del derecho. ¿Por qué son importantes? Porque de una u otra manera nos van a ayudar a regular a las partes procesales y a los administradores de justicia dentro de la sustanciación del caso. Es decir, que unos principios van a regular tanto a los accionantes como a los accionados y mientras que otros van a ayudarnos a que los jueces o administradores de justicia tengan los argumentos necesarios, es decir, la motivación necesaria al momento de dictar sus resoluciones. Regulan a los órganos administradores de justicia, como se mencionó anteriormente. ¿Por qué los regulan? Porque sus resoluciones o sentencias deben de estar debidamente motivadas para que así tengan una claridad o fundamentación precisa del caso que se está conllevando. Creo que dentro de todos los procesos son muy necesarios la aplicación de estos y muchos más principios. Estos principios que fueron mencionados anteriormente no solo son esos, también tenemos muchos más importantes, pero estos que se han explicado anteriormente creo que son los más importantes y fundamentales para la resolución de un caso en concreto. También son muy importantes estos principios porque al momento de presentar las pruebas se va a tomar en consideración todos los argumentos que sean necesarios para poder solucionar el caso que se está conllevando dentro del momento y también se lo pueda realizar de una manera efectiva, respetando la tutela judicial y efectiva que lo estipula la Constitución de la República del Ecuador, que nos quiere decir que todas las personas tenemos el acceso gratuito y a la tutela efectiva de la justicia. En caso contrario, se puede realizar una demanda a realizar un incumplimiento de las autoridades competentes a nuestro favor. Muchas gracias. Espero que les haya servido de mucho aporte esto mencionado anteriormente.